Buenas, en el día de hoy mis compañeros Juliana, Kevin y mi persona Saret Robles le estaremos hablando acerca de la producción de policarbonatos mediante polimerización por condensación. Dentro de las generalidades tenemos que la polimerización por condensación es una reacción química de crecimiento por pasos en la que combinan dos o más monómeros, moléculas pequeñas, con la formación de un subproducto cada que se unen dos monómeros. En muchos casos este subproducto es agua u otra sustancia simple. A esta reacción se le conoce como reacción de condensación. Dentro de sus características destacan que las moléculas deben tener uno o dos grupos funcionales, como grupos alcohol, amina o ácido carboxílico. La reacción ocurre entre dos grupos funcionales o monómeros, similares o diferentes. Puede ocurrir entre un dímero y un oligómero, entre un monómero y un dímero, o entre dos cadenas de polímeros. Las moléculas más pequeñas generalmente se combinan para formar moléculas más grandes. Se tienen en cuenta propiedades mixtas de ambas moléculas o grupos funcionales. Se obtiene un polímero lineal como un producto de condensación cuando ambos grupos funcionales son difuncionales. Cuando uno de los grupos funcionales es tri o tetrafuncional, el polímero formado será un polímero reticulado que tiene una red tridimensional. El peso molecular promedio disminuye al añadir monómeros con un grupo reactivo. Por lo tanto, la funcionalidad de cada monómero determina el peso molecular promedio y la densidad de reticulación. Dentro de los tipos de polímeros destacan la reacción de adición o de polimerización con crecimiento en cadena. Una polimerización es por adición si la molécula de monómeros pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos, es decir, la composición química de la cadena resultante es igual a la suma de las composiciones químicas de los monómeros que la conforman. Y la polimerización es por condensación si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Por lo general se pierde una molécula pequeña como agua. La polimerización por condensación genera subproductos, mientras que la polimerización por adición no. Dentro de sus usos destaca el nylon y el poliéster, que son los ejemplos más comunes de productos de este tipo de polimerización. En la figura mostrada arriba hay una reacción entre el monómero de ácido adípico y el monómero de hexametilediamina, que da como resultado el producto final como poliamida y un subproducto que es una molécula de agua. Otra forma de polimerización por condensación es la reacción entre un ácido dibásico y un glicol, donde el polímero formado se conoce como poliéster. El subproducto es agua que se elimina en su mayor parte. Rendimiento y eficiencia del policarbonato. Este tiene diferentes aspectos como lo son la alta resistencia al impacto, debido a que es virtualmente irrompible con una resistencia al impacto hasta 200 veces superior a la del vidrio y 30 veces a la del acrílico. Esta característica lo convierte en el material de elección para aplicaciones de seguridad. La transparencia y transmisión de luz. Aunque tiene robustez, el policarbonato ofrece una excelente claridad óptica comparable a la del vidrio. Permite una alta transmisión de luz natural hasta un 90%. Para la eficiencia energética y el aislamiento térmico, se tiene que las láminas de policarbonato, especialmente las de tipo celular o alveolar, poseen propiedades de aislamiento térmico superiores. La estructura con cámaras de aire reduce la transferencia de calor. Para la ligereza, en este caso es significativamente más ligero que el vidrio, lo que facilita su transporte, manipulación e instalación. Y por último, la resistencia a la intemperie y protección UV. Las láminas de policarbonato suelen tratarse con una alta protección contra la radiación ultravioleta, lo que previene el amarillamiento y la degradación del material por la exposición al sol. Sostenibilidad y reciclable. Este es un tema complejo con aspectos tanto positivos como negativos. Para su reciclabilidad, el policarbonato es un material 100% reciclable. Este puede ser sometido a un proceso de reciclaje mecánico donde se tritura, se limpia y se vuelve a fundir para formar nuevos productos. El uso de PC reciclados reduce la necesidad de producir plástico virgen, conservando así los recursos naturales. Para la durabilidad y larga vida útil, esto es debido a su resistencia, que implica que los productos fabricados con policarbonato tengan una vida útil prolongada, reduciendo la frecuencia de reemplazo y por ende la generación de residuos a lo largo del tiempo.
La eficiencia energética en su uso, como se mencionó, su capacidad de aislamiento contribuye a la eficiencia energética en edificaciones, un pilar clave de la construcción sostenible. Y como aspecto negativo tenemos que no es biodegradable. A pesar de ser reciclable, el policarbonato no es biodegradable, sino que se desecha y se recicla correctamente. Al no hacer esto, puede persistir en el medio ambiente durante cientos de años. Por ello es fundamental fortalecer los sistemas de recolección y reciclaje. Mercado mundial del policarbonato. Este mercado es muy robusto y se espera que continúe creciendo, impulsando la demanda en sectores clave como construcción, automoción, electrónica y los dispositivos médicos. En aspectos como el tamaño y el crecimiento del mercado, según reportes del análisis del mercado, para la parte global fue valorada aproximadamente 20.62 mil millones en 2024 y se espera que alcance los 28.84 mil millones para el 2029, creciendo en una alta tasa de crecimiento anual compuesta de alrededor de 6.94%. En los segmentos dominantes se tiene la parte de edificación y construcción, que es uno de los mayores consumidores de policarbonato. Para la industria automotriz, para las partes del motor, empleando PC para faros, techos solares y componentes interiores debido a su ligereza y transparencia. Y en el sector de electrónica y electrodomésticos se utiliza material para carcasas de teléfonos, ordenadores portátiles y otros dispositivos. Además de su tendencia geográfica, por ejemplo, para la región de Asia y Pacífico, en la cual se domina el mercado, tanto en producción como en el consumo debido a su alta y rápida industrialización y urbanización. Se espera que esta región también experimente crecimiento más rápido en los próximos años. Para América del Norte y Europa, aunque son mercados maduros con un enfoque creciente de aplicaciones, están también presentando soluciones sostenibles. Esta imagen es un gráfico de investigación de mercado que explica el crecimiento proyectado del mercado mundial de láminas de policarbonato por regiones para el periodo 2022 al 2029. En la tendencia general se observa que el mercado global de láminas de policarbonato muestra un claro y constante crecimiento año tras año desde el 2022 hasta el 2029. Y con esto se pronostica el mercado, esperando que el valor total del mercado alcance una cifra significativa en millones de dólares para el año 2029. Podemos observar que el líder del mercado es Asia-Pacífico, ya que es la que tiene mayor cuota de mercado y parece ser el principal impulsor de crecimiento global durante el periodo analizado. Empresas mundiales productoras. El mercado de la resina de policarbonato está relativamente concentrado. Algunas de las empresas líderes a nivel mundial en la producción del policarbonato son Covestro AG de Alemania, la cual es uno de los inventores originales del policarbonato y es uno de los mayores productores del mundo y un líder de innovación hacia soluciones circulares. SABIC de Arabia Saudita es un gigante petroquímico que ofrece una amplia gama de resinas de policarbonato, conocidas por su uso en aplicaciones exigentes. Teijin Limited es una empresa japonesa de tecnología química que produce y comercializa policarbonato bajo la marca Panlit. Mitsubishi Chemical Corporation es parte de la industria Mitsubishi y es otro de los principales fabricantes asiáticos. Y Trinseo S.A. es un productor global de plásticos y látex aglutinante. Empresas y mercado en Colombia. En Colombia no existen grandes plantas petroquímicas dedicadas a la producción de resina de policarbonato virgen. Esto opera principalmente a través de la importación de materia prima y la transformación y comercialización de productos semielaborados y finales. Colombia se ha considerado como un mercado clave para el policarbonato en América del Sur, impulsando sectores como la construcción, automoción y publicidad. Las empresas en el país se especializan en distribución y comercialización y en transformación e instalación. Algunas de las empresas relevantes en el mercado colombiano incluyen Grupo Maitiesen, Acrílicos Alfa y Policarbonato SAS y Tecnopisocna, que ofrece un policarbonato alveolar destacando la disponibilidad de producto en la fabricación nacional y de producto importado.
Bueno, cabe resaltar que una de las materias primas utilizadas para la producción de policarbonatos son los fenoles, los bifenoles A, que como se puede observar en la diapositiva, estos consisten de un átomo de carbono unido a grupos de metilo y anillos de carbono. Y a su vez, estos anillos de carbono están unidos eh, a grupos hidroxilos o OH. También se utiliza el cloruro de carbonilo. Este cloruro de carbonilo consiste de un átomo de carbono unido por medio de un doble enlace de oxígeno y además enlace simple de cloro, de dos átomos de cloro. Y por último tenemos el carbonato difenol, que el carbonato difenol consiste de un átomo de carbono unido mediante enlaces simples o enlaces dobles a un átomo de oxígeno y unidos también a de enlaces simples con dos átomos de oxígeno, y a su vez estos dos átomos de oxígeno están unidos a una cadena, a un anillo benzoico. El primer proceso denominado comunidad 1, consiste inicialmente de obtener primero, de mezclar una solución de soda cáustica al 50% en peso y que se mezcla con bifenol A y agua desmineralizada para crear una solución de bifenol sodio, y además esto aumenta la solubilidad del compuesto bifenol en un medio acuoso. Luego se consiste del proceso de fosfeno, que viene siendo la unidad 2, que en este caso la unidad 2 crea uno de los compuestos o de las materias primas para producir el polímero, el cual es el cloruro de carbonilo. El cloruro de carbonilo se crea mediante la reacción de gas cloro con gas monóxido de carbono para crear cloruro de carbonilo. Y además se crea, pues, con una reacción externa, se crea el carbonato difenol, en el cual consiste de materias primas como monóxido de carbono, oxígeno y metanol, para producir mediante un catalizador de sal de cobre un éster y agua en fase líquida. Este éster es calentado con fenol, como podemos ver en la diapositiva, en fase líquida para formar el carbonato de fenol, el cual podemos ver en la diapositiva, y además se crea alcohol líquido, como se puede ver en la reacción. Luego de esto pasamos a dos procesos importantes que vienen siendo la etapa de oligomerización y policondensación. La oligomerización consiste de la unidad 3, como podemos ver en imagen. Este proceso, pues, lo que hace es unir las anteriores corrientes de la unidad 1 y 2 para producir pequeños polímeros oligómeros, perdón, que los cuales son un tipo de polímeros, pero de bajo peso molecular. En este caso son los policarbonatos, pero en bajo peso molecular. Luego de esto, por medio de un medio acuoso que se utiliza soda cáustica, no especifican en qué cantidad, pero esto lo que hace es favorecer el incremento de la policondensación del polímero, y por lo cual se forma una capa o la sustancia como tal de policarbonato, que es nuestra sustancia o polímero, que es nuestra principal materia prima. Luego tenemos la fase de purificación, la cual consiste, como podemos ver en la imagen, de la unidad 5, 6 y 7. ¿En qué consiste este proceso? Este consiste desde luego de la reacción final que viene de la polimerización. Esta es alimentada a un decantador en el cual la fase de diclorometano y nuestro polímero policarbonato es recuperado. Esta materia prima orgánica, que tiene estos dos compuestos, es dirigida a una serie de lavadoras para remover los materiales, pues, que no son recuperables, o sea, que no se necesitan en nuestro proceso, o que se pueden reutilizar en nuestro proceso, y los contaminantes. Esto es donde se hace por medio de una serie de operaciones de secado, los cuales, o sea, da como producto nuestro polímero, el policarbonato, en su fase ya secado, en su fase sólida. Y la corriente acuosa que viene del lavador, luego del proceso de lavado y secado, la corriente acuosa que se genera del proceso de lavado del polímero es mezclada y es separada por medio de operaciones de separación y en una columna de destilación, donde como producto principal o producto de arriba se obtiene el diclorometano, y el cual este es reutilizado como materia prima o como componente reciclado en la operación de oligomerización. Y además, como podemos ver en la imagen, se tiene, pues, agua de residuo, que esa, pues, me imagino que pasa a una planta de tratamiento para poder reutilizarlo. Por último, los sólidos de nuestro polímero policarbonato se han mezclado con aditivos, digamos, para darle ciertas características. Eso ya depende, pues, de qué empresa, de tipo de empresa, qué tipo de aditivo le utiliza, y donde son alimentados a una extrusora de doble tornillo, donde son
homogenizados y peletizados. Luego los pellets son almacenados homogéneamente, empaquetados y almacenados en silos, como podemos ver en la imagen, que son las unidades 8 y 9. Muchas gracias.